ella y que a veces las acarreamos no solamente de mi problema que tuve en este proceso, en esta cuestión, sino que desde niño, desde la familia vamos arrastrando cosas. Esperamos que con nuestro siguiente expositor nosotros empecemos a encontrar esa luz al final del túnel en esa situación. Especialista en este sentido, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al psicólogo Juan Rosales Pinto. Buenos días. Vamos a iniciar, ¿les parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos en esta mañana, tarde, en esta mañana que nos ayudes, que nos des la gracia de poder trabajar en nosotros mismos. Ayúdanos a comprendernos, a entendernos, a saber la situación que debemos de cambiar y aquellas que debemos de fortalecer en nuestra existencia. Nos ponemos en tus manos para que tú nos hables el día de hoy y nos llenes con tu gracia. En tus manos nos ponemos. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar. Podemos proyectar con este tema. Nacer de nuevo en la misericordia. Aquí hay una parte muy importante con este tema y es que una persona que no experimenta la misericordia de Dios, una persona que no experimenta la relación con Dios de manera plena, va a ser muy complicado que pueda restablecerse. Muy complicado. De entrada, el amor a Dios, experimentar el amor a Dios y el amor a Dios de nosotros con Dios es fundamental para reconstruirse. Muchas personas que no pueden reconstruirse, muchas personas que están detenidas en alguna situación es porque no se han perdonado, por ejemplo. Y la experiencia de amor más grande que puede existir es el perdón. Entonces, una persona que dice, sí, Juan, yo sí amo a Dios y me siento amado por Dios, pues entonces es una persona que se siente perdonada y que se perdona y que perdona. Si no llegamos a ese punto, es muy complicado que podamos reconstruir. Muy complicado. Es una losa muy grande, es una situación complicada, difícil, nos deprime, nos cansa, nos deteriora, y más porque mientras una persona no perdona, constantemente se desgasta. Entonces, finalmente, la misericordia de Dios, nacer de nuevo en la misericordia de Dios, finalmente es comprendernos amados por Dios, amar y amarnos, para que entonces podamos realmente avanzar. Dice por ahí la cita bíblica de Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces creo que queda muy claro, toda persona que realmente quiera reconstruirse, toda persona que realmente quiera avanzar en este sentido, tiene que relacionarse con el amor. Y relacionarse con el amor, un elemento esencial es perdonar. ¿Te equivocaste algún día? ¿Cometiste un error? Tienes que perdonártelo. Hubo una mala elección, hubo una mala decisión, algo no hiciste bien. Sí, claro, muchísimas personas cargan con todo ese dolor, toda esa angustia, ese peso enorme de haber tomado una mala decisión o haber hecho algo equivocado. Y entonces al cargar con esa situación, con esa losa terrible, es muy difícil.
que puedan avanzar incluso hacia Dios. Muy, muy difícil, muy complicado. Entonces, ahora Jesús, la palabra de Dios lo dice. Solamente el amor te puede ayudar a renacer. Amar a Dios, amarte a ti. Muchas personas que cometieron un error se castigan, se autocastigan. Y una manera de autocastigarse es no siendo felices. Yo ya cometí un error, Juan, yo ya no puedo. Algunas personas dicen, yo ya no puedo ser feliz. Es que ya no merezco estar bien. Es que yo ya no puedo estar bien. Sí, es verdad, no puedes. Y es verdad, si crees que no mereces, así será. Pero no le echemos la culpa a Dios de entrada, porque Dios, de su parte, lo que quiere es amarnos. Y por lo tanto, que tú te sientas amado o amada. Es más, incluso a veces hay personas que se reúnen de dos situaciones difíciles y los dos se están autocastigando. Los dos se están maltratando, los dos se están ofendiendo, los dos no pueden ser felices. Ambos, es increíble, pero ambos no pueden ser felices. Porque los dos se están ofendiendo y lastimando. Mientras no perdonemos esta situación, va a ser muy complicado. Entonces, queremos renacer, queremos arreglar algo, pues sin duda tiene que estar de por medio la misericordia y por tanto el perdón. Dice, vamos, ante esta situación diríamos, oye Juan, ¿y cómo es entonces que podemos experimentar la misericordia a través del perdón? ¿Y cómo sería eso? Bueno, vamos a leer algunas citas bíblicas. Marcos 2:3 dice, fíjense muy bien, porque aquí la premisa es, ok, me queda claro que si yo no estoy viviendo una vida independientemente de mis errores, es porque no he perdonado. ¿Eso nos queda claro? Digo, a lo mejor a mí me queda claro, pero no a ustedes. ¿Les queda claro? Levante la mano al que le quede claro eso. Con eso. Algunos no, pero la mayoría están bien. Ok. Entonces la pregunta ahora sería, ¿y cómo? ¿Y cómo? Porque pues sí, todo el mundo me dice que perdone y que me perdone y que me ame, pero ¿y cómo? Bueno, una primera cita bíblica dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaba ahí sentado algunos de los escribas, los cuales pensando en su corazón, decían, ¿por qué este habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, ¿qué pensaban? Así dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Bueno, entremos con una premisa para amar, sentirnos amados y demás. Hablamos de perdón y en esa cita bíblica el paralítico muy posiblemente había cometido errores, ¿sí o no? El paralítico muy posiblemente había cometido pecados. No sabemos incluso cuál era su condición matrimonial. No, estaba paralítico. ¿Me pueden decir cuál es el requisito que Dios le puso a este hombre para perdonarle sus pecados? Tomar la camilla. ¿Qué otro requisito le puso?
A ver, levanten la mano para señalar. Ok, allá. La fe, ok. Que no lo puso como requisito, porque dice él, viendo su fe, o sea, nunca les dice, hey, si no tienen fe, no los perdono, Pero bien, la fe es un tema que yo quería tomar, importante. Muy bien la fe, pero no es un requisito. ¿Cuál requisito? Confianza. Le dijo al paralítico, confía que te voy a curar ahorita. ¿Eso le dice? No le dice. Confían en él, ¿no? Que es como la fe. El paralítico seguramente, y quién sabe si le preguntaron, porque ya saben cómo son los amigos. Oye, te voy a llevar con alguien que te va a ayudar. ¿Quién es? Tú no digas nada, vamos. ¿Quién sabe si le preguntaron con quién iba? El tema es que lo llevaron. Y sí, el paralítico se dejó llevar. ¿Qué requisito? Que tuviera pecados. Bueno, si ese fuera el requisito, pues todos aplicamos ya, ¿no? Que no volviera a pecar para perdonarlo. No, eso le dijo después. A ver, ninguno. A ver, no me escucharon, ¿verdad? Bueno, es importante que escuchen. Dice, y viendo Jesús la fe de ellos, o sea, no es un requisito que le pone, pero sí es un requisito para el ser humano, Sí, claro, si tú no tienes fe, ¿cómo te acercas? Por ejemplo, todos los que están aquí de alguna otra manera tienen fe porque algo buscan y creen que lo van a encontrar. Entonces, pues sí, tenía fe, pero no se los pone como requisito para perdonar, insisto, para perdonar. Dice, y estaban ahí sentados, y viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Me pueden decir qué requisito le puso? Ninguno. Digo, quiero aclararlo por todos aquellos que dicen, es que hasta que no pase tal cosa, lo perdono o la perdono. Es que si no me pide perdón, no lo perdono. Es que si no cambia, no lo perdono. A ver, no. Dijera Borges, el perdón tiene que ver todo contigo mismo y no con el ofensor. Tiene todo que ver con el ofendido y no con el ofensor. El perdón al que libera es al ofendido, no al ofensor. A veces perdonamos y el ofensor no se libera. Entonces, si estamos hablando de la misericordia de Dios, ¿qué tienes que hacer para que tú realmente seas perdonado por Dios? ¿Cuál es el requisito que Dios pone para ser perdonado? Ninguno. Más bien, y ahorita lo vamos a ver, se los pone después. Pero no para perdonarlos, porque al ser el perdón un acto de amor, Jesús no pone ninguna condición para amar. Como tú no te tendrías que poner ninguna condición para amarte, ni para amar a otros si es que lo quieres amar. Ninguna. Claro, habiendo amado, entonces tiene que haber ciertos elementos, por supuesto. Es más, Jesús le dice, hey, no vuelvas a pecar. Por ahí vamos a ver una, ¿no? Pero antes, estamos hablando de, a ver, Juan, ¿qué se necesita para perdonar? Perdonarte, amarte. Ese es el primer paso. Claro, no te van a andar perdonando toda la vida, ¿verdad? Digo, hablando en el terreno humano, en cuanto a una relación. Pero de entrada, entonces, que quede claro, si nosotros queremos experimentar la misericordia de Dios, pues experimentémosla. Si tú quieres realmente amarte para que puedas restablecer tu vida, pues no hay una condición. Tienes que empezar. Juan, ¿eso es todo? ¡Qué fácil! No, no es todo. Hay más.
Ustedes recuerdan a una mujer que dice la palabra de Dios que es sorprendida en flagrante adulterio. ¿Ustedes saben lo que es flagrante adulterio? Ahí, o sea, la encontraron en el momento, con las manos en la masa, Y bueno, según la ley, la agarran y se la llevan a Jesús, ¿no? Y ahí la ponen. A ver qué hacía. Dice la palabra de Dios que era para tentarle. Lo ponen ahí y le dicen: maestro, no la encontramos pecando. ¿Qué dices? Y Jesús no quería ni contestar, ¿no? Jesús decía, y ya seguía ahí dibujando. Pero pues no se iban. ¿Han estado en algún momento donde se te quedan viendo? Y no dejan de estarte viendo. Entonces Jesús está seguramente así como incómodo, ¿no? Con todo el mundo viéndolo. Y le dice a todos primero, ¿no? Para que se callen la boca, para empezar. Les dice: a ver, el que esté libre de pecado, pues comience. Aviéntele la primera piedra. O sea, primero los corre, porque le llevaron a la mujer y él quiere hablar con la mujer, pero no quiere hablar delante de todos. O sea, no le anda restregando sus pecados delante de todos, no lo dice delante de los hijos, ¿va? No involucra a los hijos para que todo el mundo se dé cuenta cuáles son los pecados del otro o de la otra. No, primero los corre, ya que nadie estaba, entonces ahora vámonos con él. Y le dice a ella: mujer, ¿quién te juzga? Y la mujer entonces se levanta digna, porque le regresa la dignidad. O sea, todo mundo te está apedreando, todo mundo te está diciendo que estás mal, ¿verdad? Y con eso es como si todos estuvieran bien. Y entonces él le regresa su dignidad, haya hecho lo que haya hecho. Y por eso es que corre a todo mundo. Y ya que está sola, entonces ya con más dignidad le dice: mujer, ¿quién te condena? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué responde la mujer? Nadie, Señor. Nadie. ¿Y ustedes se acuerdan qué dice Jesús? Yo tampoco. Yo tampoco. Ni yo. Ni yo. Nadie. Ni yo. Fíjense la misericordia de Dios. ¿Quién te condena, mujer? Nadie. Ni yo te condeno. Y bueno, en el caso del paralítico le dice: toma tu camilla y camina. O sea, ponte a trabajar, ponte a hacer algo para que no vuelvan a traerte paralítico. A la mujer le dice: vete y no lo vuelvas a hacer. Sí, no, o sea, pero digo, no es un tema propiamente sobre el perdón, sino a lo mejor desarrollaríamos más sobre el punto. Lo que yo quiero resaltar en este momento es la misericordia de Dios, que no pone ningún requisito para perdonar, pero aquí en el caso de la mujer, sí le dice: no lo vuelvas a hacer. O sea, si va a haber un cambio, pues que haya, ¿no? No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque te lastimas, mujer. ¿Por qué? Porque te ofendes a ti misma. ¿Por qué? Porque al final terminas siendo contra ti el dolor, las laceraciones, las ofensas y todo termina siendo contra ti, porque el que sufre es el que no perdona.
El que sufre es el que se culpa, y para culparnos y castigarnos por nuestras culpas somos muy buenos. Y para mejor ejemplo, la última cita bíblica. Un joven, levanten la mano los jóvenes. Por aquí en del Padre, para que no echen mentiras. Un joven con toda la cosquilla de la juventud, con toda la inexperiencia de la inmadurez, como muchos de nosotros, pues ándale que se le ocurre pedirle a su papá su herencia. Papá, dame la parte que me corresponde. Ustedes sabían, y no lo voy a explicar, solo quiero acotarlo. Ustedes sabían que en ese momento al hijo no le correspondía nada. Sí, el papá vivía, y una manera de recibir la herencia era porque el papá muriera y entonces los hijos recibían la herencia. Y la otra era el usufructo vitalicio, entonces dinero no le podía dar. El papá rompe con esa parte legal y le da el dinero. Y ya, se va el hijo, ¿no? Y el hijo, ¿qué hizo? A ver, díganme. Se acaba el dinero, ¿en qué se lo acaba? En mujeres. ¿Y si hubiera sido mujer? En hombres. Muy bien, muy bien. Sí, porque luego aquí nada más los hombres se sienten aludidos, ¿no? Ok, en mujeres o en hombres. ¿En qué más se lo acabó? En alcohol. Ok, muy bien. ¿En qué más? Fiestas, parrandas, droga, híjole. Muy bien. Digo, si lo adaptamos, pues en todo eso, ¿no? En todo eso se acaba el dinero. ¿En qué más? ¿Comida? Era lo que menos hacía, pero también. Sí, si no se hubiera muerto de hambre. Comida, muy bien. Y entonces, ustedes recordarán, pues el chavo hace cosas muy malas, se equivoca, toma malas decisiones, muy malas decisiones. Levante la mano quien haya tomado malas decisiones en su vida. Ok, pues igualito que nosotros entonces, ¿no? Toma muy malas decisiones, se equivoca y se acaba el dinero. Acto seguido, después de tomar sus malas decisiones y ser consciente que tomó malas decisiones, ¿qué va a hacer? Se va a castigar. Esta es la parte que quiero que pensemos. Se va a castigar. Porque dice que pues empezó a humillarse, ¿no? Empezó a hacer lo que no debía de hacer, y que incluso llegó a trabajar dándole de comer a los puercos. Pero no solamente eso, sino además queriéndose comer la comida de los puercos. Yo pregunto aquí algo. Si su papá hubiera estado ahí, ¿creen que le hubiera dicho, sí, cómete esa comida para que pagues tus errores? No, no le hubiera dicho eso. Pero cometió errores, ¿sí o no? ¿Y no tiene que pagarlos? ¿Sí tiene que pagarlos? Como sí, pero no. ¿Sí o no? Ok. A ver. Dice, sí los tiene que pagar, pero es su papá. Y ya sabes cómo son los papás, Juan.
que de todo sacan de los problemas a sus hijos. Está interesante. Está interesante. Creo que hubiera estado más complicada la parábola si lo relatan así, ¿no? Qué bueno que no lo relataron así. Pero bueno, a ver, si hubiera estado el papá ahí, igual y le dice que no, ¿va? O a lo mejor le dice que sí. A ver, hagamos una encuesta. Levante la mano el que crea que le hubiera dicho, sí, tienes que pagar tu error. Ok, levante la mano quien cree que le hubiera dicho, no hijo, no te preocupes, tú no pagues nada, sí cometiste un error, pero no se debe de pagar, al contrario, vente. Levante la mano. Está interesante la encuesta. Porque ustedes no vieron, pero hubo en su mayoría abstenciones. Por eso estamos como estamos en el país. No, ya no se vale. Bueno, pero págalo, ¿no? O sea, ¿qué era el tema? El tema es, ¿lo pagas o no lo pagas? Cometiste un error, ¿no? ¿Hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Ok, pero no dice eso, no nos metamos en problemas. Dice que algo muy importante, el hijo se estaba ahí en lo peor que podía estar y de pronto el hijo dice, y entrando en sí mismo, interesante esa postura, porque el hijo iba para abajo, hasta que entra en conciencia. Y dice, hey, a ver, en la casa de mi padre, hasta los sirvientes comen mejor que yo. En la casa de mi padre es mejor la situación. Pero para eso tuvo que entrar en sí mismo, para eso tuvo que entrar en conciencia, reconocer, decir, sí, estoy haciendo mal aquí, queriéndome comer la comida de los puercos. ¿Me explico? Y entonces, ya que entra en conciencia, dice, voy a ir a la casa de mi padre y le diré, Padre, no merezco ser llamado tu hijo, pero trátame como un jornalero. En tu casa los jornaleros están mejor que lo que yo estoy afuera. Y ya, se va con el papá, llega, ustedes conocen la historia, no quiero extenderme, ustedes conocen la historia, llega el papá, apenas iba a hablar y el papá le dice, a ver, ya, hijo. Y empieza a darle, ¿no? Tráiganle un vestido y hagamos una fiesta y el anillo. Y bueno, era su hijo. ¿El papá le cobra la herencia, sí o no? No. ¿El papá le pone algún requisito para decirle, a ver, espérame, ahí en la puerta, ¿estás arrepentido o no estás arrepentido? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera una persona que vuelve, pues le está demostrando al padre que está arrepentido, ¿sí o no? Ok, entonces el papá le dice, hijo, ven, eres mi hijo, y nuevamente recupera la relación. Pero aquí hay una parte importantísima. ¿En qué momento le dice, aquí está otra vez tu herencia? El joven perdió su herencia, ¿sí o no? Y ahí está su consecuencia. El padre no necesita castigarlo. El padre no necesita castigar al joven. El joven no necesita castigarse más comiendo la comida de los cerdos, porque sus errores ya fueron pagados. Porque cada uno de nosotros que estamos aquí, error que cometes, error que pagas.
contigo como para que toda la vida te la pases cobrándotelo. El papá lo recibe, su hijo lo viste y ya, ahora tendrá que trabajar o ahora le ayudará al hijo a ver cómo recobra su herencia, pero no le va a dar la herencia y no se la va a dar no solamente porque no quiera, sino que ya no tenía. Cuando el hijo le pidió la herencia, dice la palabra de Dios, y él les repartió la herencia. Sí, claro, si se la daba al pequeño se la tenía que dar al grande, ¿no? Digo, no hizo disposición de ella todavía, pero ya la tenía. Lo que había era del grande. Por eso cuando el grande le dice, ¿cómo? A mí ni siquiera me has dado para un cabrito, se enoja y le dice, a ver, pero si todo lo que tengo ya es tuyo, ¿cómo que no te he dado nada? Envidioso. Es mi hijo y estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y lo recibe como su hijo. O sea, el amor de Dios en cualquier situación de equivocación queda absolutamente intacto. Esa es la parte importante aquí. El amor de Dios no se mueve. Y lo que nosotros deberíamos de hacer es que, imitando ese amor de Dios, también nos amemos ante las equivocaciones que hemos hecho. Porque finalmente ya lo pagaste, ya lo pagaste. Pero bueno, pagamos desde, te hace daño el chicharrón y ahorita te comiste unos tacos de chicharrón. ¿Sabías que te iban a hacer daño? Sí, Juan, sí sabía, pero es que está riquísimo. Ah, bueno, pues ya lo pagaste, ¿no? Como para que todavía después digas, soy un tonto, soy una tonta, qué barbaridad, porque lo hice, qué estúpido. A ver, ¿ya lo pagaste? ¿Ya te está doliendo el estómago? ¿Ya traes diarrea? ¿Ya te vas a tu casa? ¿Qué más quieres? ¿Todavía te vas a maltratar? ¿Todavía te vas a apuñalar? ¿Me explico? Los errores que cometiste ya los pagaste. Por eso le dice Jesús a la mujer, ya no lo vuelvas a hacer. Te estás castigando, mujer. Les iba a decir algo, pero no, porque no es hora. Si ya fueran las 10 de la noche. ¿Queda claro? Y miren, no es nada. El punto es que el verdadero perdón es aquel que Jesús deja en la cruz, ¿no? Lucas 23:34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero perdónalos, O sea, en ningún momento estamos hablando de que, bueno, entonces si me perdona es porque no hice nada. No, sí hiciste, te gastaste la herencia, ¿verdad? Ya no la tienes. Pero te lo tienes que perdonar para poder reconstruirla. Sí, te prostituiste, ¿verdad? Bueno, pues ya, o sea, eso sí pasó y hubo consecuencias, pero tienes que dejar de hacerlo para que entonces seas una persona nueva. No lo van a creer, pero de verdad, una persona que no se perdona, no se ama, ni puede experimentar el amor de Dios. Y por consiguiente, no puede ser feliz. Fíjense, hay situaciones en las relaciones que nunca nos perdonamos. Yo he conocido y he platicado con matrimonios, con parejas, que en el tema de la sexualidad, un día uno le dijo al otro que no, suficiente para tener 10 años, 15 años de una sexualidad deplorable. Suficiente, me dijiste un día y te acuerdas que yo me sentí muy humillado, muy humillada, y entonces a partir de ahí, y se vienen muchas situaciones, infidelidades, relaciones tormentosas, dolor, porque nunca le perdonó.